Avatar, la leyenda de Korra. Prosigue Cubavisión con la conferencia de prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19. A las 10, Fábulas de mi mochila. A las 10:15, a la 1, a las 2 y a las 3. A las 11, Trompa Tren. 11:15, a otro con ese cuento. Las chicas del cable a las 11:45. Al mediodía a las 12:30 y a la 1, noticiero del mediodía. Usa adecuadamente el nasobuco. Quédate en casa. En la mañana, Su cartelera. Buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 29 de marzo del año 2021, ya se va marzo, otra semana de enfrentamiento al virus SARS-CoV-2 y hoy de manera especial tendremos una transmisión no habitual, sino con más informaciones, esta vez en la primera media hora, después del parte habitual del Ministerio de Salud Pública, dedicaremos tiempo para conocer cuál ha sido y cómo se ha diseñado la ruta de la vacunación masiva anti-COVID-19. Un espacio que estaremos compartiendo con un directivo del grupo empresarial BioCuba Pharma y que también tendrá lugar para despejar algunas inquietudes de la población sobre la estrategia nacional de vacunación masiva que se ha dado a conocer en el país a partir del avance del progreso de dos candidatos vacunales anti-COVID-19, Abdala y Soberana 02. Nos acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Marileimi Repilado, y le doy la bienvenida, como habitualmente hacemos, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buenos días a ti, Gisela, a todo el equipo que nos acompaña, a la intérprete de lengua de señas, al equipo de BioCuba Pharma que está aquí hoy y que va a dar información en relación con la vacuna, muy importante porque realmente la población tiene muchas incógnitas que creo que se podrán ir evacuando y que son producto del deseo que tiene toda nuestra población de ser inmunizados para realmente contribuir a la protección. ¿Cómo amanecemos hoy, doctor? Amanecemos hoy con algunos indicadores que si se mantuvieran en el tiempo, bueno, pues podríamos decir que se va logrando un mejor control. Lamentamos el fallecimiento de 2 personas en nuestro país con COVID-19 y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 66 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio Playa, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y que además tenía un grupo de comorbilidades que lo hacían un tanto vulnerable. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, un cáncer de próstata y una anemia crónica. Comenzó los síntomas encontrándose en el hogar, aislado, inicialmente estaba sintomático, después en la pesquisa en un momento determinado se evaluó por alguna sintomatología, se hizo el diagnóstico, se confirmó con el PCR, se ingresó este paciente, tuvo una evolución un tanto tórpida, de hecho, los 8 días que estuvo ingresado fue en una unidad de terapia intensiva, teniendo en cuenta la severidad de su cuadro clínico y las comorbilidades que lo acompañaban. Y lamentablemente, en un momento determinado, hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras que se hicieron para su reanimación. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece también un paciente de 71 años de edad, de aquí del municipio Centro Habana, en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, también con un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable a una evolución con complicaciones
hipertensión arterial, hipotiroidismo, una enfermedad renal crónica, un tumor de hipófisis que ya había sido operado. Y este paciente, en un momento determinado, en la pesquisa que realizaba su médico de familia, como está establecido, pues le detecta tos seca y falta de aire. Se evaluó, inicialmente se confirmó con el test de antígeno en su área de salud, se ingresó, se le realizó PCR que fue positivo, se aplicaron los protocolos de tratamiento, pero realmente, teniendo en cuenta las comorbilidades que lo acompañaban y la evolución desfavorable que tuvo desde el primer momento, su estadía hospitalaria fue breve, 2 días, uno de ellos en terapia intensiva. Y después de un grupo de complicaciones, pues en un momento determinado hace una parada cardíaca, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras de reanimación que se aplicaron. Como siempre explicamos, sentimos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba amanece con 23.773 pacientes ingresados, cifra superior a la del día de ayer, y de estos 23.773, 4.004 están en vigilancia, 4.004 sospechosos, 16.242 en vigilancia y una cifra de activos que, si bien es discretamente inferior a la del día de ayer, 6 menos, pero es una cifra elevada, 3.527. Por provincia, ayer se procesaron, 19.360 muestras para el diagnóstico de biología, por biología molecular, de la COVID-19. Ese procesamiento de las muestras ayer en los 23 laboratorios que tenemos en la red en función del diagnóstico de la COVID, permitió el diagnóstico de 701 personas positivas a la COVID-19, confirmadas de COVID-19. Estamos hablando de un 3,62% de positividad de las muestras analizadas y de un total de 218 muestras menos que las que tuvimos en el día de ayer. Es la razón por la que inicialmente decía que si mantuviéramos este ritmo, que esperamos que se logre, pues realmente estamos hablando de una discreta disminución. Ya con este procesamiento y estos pacientes diagnosticados ayer, pues se acumulan 2.943.431 muestras procesadas para el diagnóstico de COVID-19. Y se han diagnosticado en Cuba desde el mes de marzo del año 2020 73.204 personas con la COVID-19. Estamos hablando un 2,49% de positividad de las muestras analizadas. Como siempre expresamos, ha sido inquietud de la población, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesan muestras. El número mayor, como también ha estado ocurriendo, en La Habana, le sigue Santiago de Cuba, Villa Clara en el día de ayer, Camagüey, Matanzas, Guantánamo, en fin, de todos los territorios, e insisto, del municipio especial Isla de la Juventud también. Como también ha estado ocurriendo desde hace más de 2 meses, de los 701 casos confirmados ayer, 696 son producto de la transmisión autóctona que existe en nuestro país. No es producto de que sean importados. En el día de ayer se diagnosticaron 5 personas que habían arribado recientemente a Cuba y que por el protocolo se confirmaron con COVID-19. En el gráfico, lo dejan un momento ahí, el gráfico donde se ponen los autóctonos importados, se ve la reducción que tuvimos en el día de ayer
y podemos decir que con 696 casos autóctonos en el día de ayer es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días de casos autóctonos, excepto el 17 de marzo, que tuvimos 679. No obstante, reitero, no hay que desmontar nada porque la transmisión, como vamos a ver ahora por territorio, es todavía elevada, pero se va viendo algo en este sentido. El 94,3%, ya nuestra población está acostumbrada a que este porciento de contactos de casos confirmados oscile entre 94, 95, 96, el principal grupo de riesgo. De ahí la importancia de que se declare cada vez que se confirme un caso y se logre precisar los contactos que han estado en relación en los últimos 15 días. Y en el acumulado el 92,3% han sido contactos de casos positivos. Ayer, los 5 casos con fuente de infección en el extranjero representa el 0,7% y en el acumulado el 6,9%. Y 35 de los diagnosticados ayer se trabaja para precisar la fuente de infección. Si analizamos el comportamiento por casos diagnosticados en Cuba vinculados con viajeros internacionales del 1 de noviembre a la fecha, pues se acumulan 10.864 que representan el 16,4% de todas las personas diagnosticadas desde esa fecha. Por provincias, La Habana con el mayor número, aunque muy inferior al día de ayer, 378. Santiago de Cuba, 71, Camagüey, 63, Matanzas, 28, igual que Santi Espíritu, Pinar del Río, 26, Artemisa, 24, Cienfuegos, 20, Granma, 16, Mayabeque, 14, Guantánamo, 9, igual que Villa Clara, Holguín, 8, Ciego de Ávila, 6, y el municipio especial Isla de la Juventud confirma un caso en el día de ayer. El sexo femenino en el día de ayer representó el 48,8%, en el acumulado es igual, el 48,8%, y en el acumulado el sexo masculino es el que predomina con el 51,2%. Asintomáticos el 45,8% de todos los diagnosticados ayer. En el acumulado es el 52,3%. Característica que hace difícil el control de esta enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente, los menores de 20 años con 112, en el día de ayer, representan el 16% de todos los diagnosticados en Cuba. Grupo que insistimos en el control. De estos 112, además, 101 en edades pediátricas. Estamos hablando del 14,4% de todos los diagnosticados. Y ya se acumulan 8.651 niños, jóvenes, adolescentes que han sido diagnosticados en Cuba desde el inicio de la pandemia con COVID-19, el 11,8%. Activos 517, recuperados el 94%. En el día de ayer, solo Ciego de Ávila, Las Tunas y el municipio especial Isla de la Juventud nos reportan casos pediátricos. Y en el día, también con mucha significación, pues se diagnostican 6 lactantes con COVID-19. De La Habana 2, de Camagüey 1, de Artemisa 1, de Matanzas y Santi Espíritus 1. Todos contactos de casos positivos ya diagnosticados. Y de esos 6, 5 menores de 6 meses. Grupos de mucho riesgo. 2 asintomáticos en el día de ayer. Se promediaron 9,5 contactos por lactantes. Y ya se acumulan en la pandemia 453 lactantes que han sido confirmados con la enfermedad.
Se mantiene crítica estable la niña de 8 años que ya está negativa en el PCR desde hace 4 días, y la niña de 13 años de edad que habíamos informado ayer pasa al estado de crítica al agravarse alguna de las manifestaciones. De 20 a 39 años de edad, 240, de 40 a 59, 240 también, y de 60 y más, el otro grupo de mucho riesgo, pues un total de 109 casos en el día de ayer. Se confirman, como ya yo había dicho, 5 casos importados. De La Habana, 2, uno del municipio de Boyeros y uno del municipio Marianao. Los 2 viajeros cubanos procedentes de México y Panamá, uno cada uno. En Matanzas se confirma un caso del municipio Matanzas, un cubano procedente de Rusia. En Holguín se confirma un caso importado del municipio de Holguín, que es un viajero cubano procedente de Rusia también, igual que el caso que se confirma en el municipio Santiago de Cuba de esta provincia, que también es un viajero procedente de Rusia. En resumen, los importados por países: de Rusia 2, de España, de México, Panamá, 1 de cada uno. No se confirma ningún caso con COVID extranjero. Autóctonos 696, cifra inferior, pero muy elevada. Pinar del Río, con 26 casos en el día de ayer, podemos hablar de que son 14 menos que la jornada anterior. En 5 de sus 11 municipios, y como ha sido característico en las últimas semanas, el mayor número en el municipio Pinar del Río, con 17. Le sigue San Juan y Martínez con 5, Consolación del Sur con 2, La Palma y Sandino con 1 cada uno. Artemisa confirma 24 casos autóctonos ayer, discretamente superior, 4 más, y con una dispersión que ha caracterizado a la transmisión en este territorio. 10 de sus 11 municipios confirman casos ayer. San Antonio de los Baños con 5, Bauto con 4, Guanajay con 3, Caimito, Artemisa, Guira de Melena, Bahía Honda y San Cristóbal con 2 cada uno de estos territorios, y el Mariel y Candelaria confirman un caso autóctono de cada uno de ellos. La Habana con 376 casos confirmados ayer, estamos hablando de 124 casos menos que la jornada anterior. Distribuido, como también ha sido característico en La Habana, en sus 15 municipios. Ayer el mayor número en Arroyo Naranjo con 50, San Miguel del Padrón con 44, 10 de octubre con 42, Centro Habana 31, Habana Vieja 27, Marianao y Cerro con 24 cada uno, Boyeros con 23, La Lisa, Plaza de la Revolución con 22 cada uno, Habana del Este 21, Guanabacoa 18, Regla 14, Playa 12, y el municipio Cotorro confirma 2 casos autóctonos en el día de ayer. Mayabeque confirma un total de 14 casos autóctonos. Si bien tenemos que decir que son 4 más que el día anterior, de todas formas es una provincia que ha ido controlando la transmisión en los últimos días. Distribuido en 6 de sus 11 municipios. Ayer Guines y Quibicán con 4 cada uno, San José de las Lajas un caso autóctono ayer, y Madruga, Batabanó y Jaruco confirman un caso autóctono cada uno. Matanzas incrementa en 3 el número de casos en comparación con la jornada anterior, 27 ayer, además con una dispersión que abarca 9 de sus 13 municipios. Se está trabajando duro y hay que arreciar un poco más las medidas y la participación responsable de nuestra población. Jagüey Grande con 6, Pedro Betancur con 5,
Matanzas con 4, Jovellanos y Cárdenas con 3, Calimete y Los Arabos con 2, y Colón y Perico confirman cada uno un caso autóctono. Cienfuegos va disminuyendo el número de casos autóctonos, 20, todavía elevado para lo que Cienfuegos ha logrado durante un largo periodo de tiempo, 11 menos ayer, disperso también en 7 de sus 8 municipios. El mayor número de ellos, como también ha sido característico, el municipio cabecera, Cienfuegos con 10, Abreu con 3, Cruces y Cumanayagua con 2 cada uno, Aguada de Pasajeros, Lajas y Rodas con 1 cada uno. Villa Clara sigue manteniendo un control independientemente de que ayer con 9 casos autóctonos, pues son 2 más que la jornada anterior. Se distribuyen en Remedios y Ranchuelos, 3 en cada uno, Santa Clara 2 y Camajuaní 1. Santi Espíritu incrementa sus casos ayer a 28 casos autóctonos, 11 más que la jornada anterior. El mayor número en el municipio Santi Espíritu con 16, Trinidad con 8, Cabaiguán con 3 y Yaguajay con 1. Ciego de Ávila, igual cifra que el día anterior, 6 casos autóctonos, con una transmisión que va controlándose. Municipio Ciego de Ávila y Baraguá con 2 cada uno, y Morón y Chamba con 1 cada uno. Camagüey confirma 63 casos autóctonos, cifra elevada independientemente de que son 45 menos que la jornada anterior. Se va recogiendo fruto de las acciones que se van tomando en este territorio. Y como también hemos dicho desde un principio, su mayor transmisión en el municipio cabecera con 57 ayer, Santa Cruz del Sur 2, Esmeralda, Guaymaro, Minas y Nuevita con 1 cada uno. Las Tunas no confirma casos autóctonos ayer, aunque se procesaron muestras de esta provincia. Había tenido 3 la jornada anterior. Parece que sigue controlada la transmisión en este territorio. Esta es casi algo que ha sido un comportamiento característico en la pandemia de esta provincia. Holguín confirma 7 casos ayer, cifra igual a la jornada anterior, que además demuestra que ha ido controlando la transmisión que llegó a presentar este territorio. Jibara con 4, Antilla, Mayarí y Sagua de Tánamo con 1 cada uno. Granma confirma 16 casos, 3 menos que la jornada anterior. Son cifras que hacen pensar que van resultando las medidas que se han venido aplicando. Bayamo con 12, Manzanillo, Guisa, Niquero, Río Cauto con 1 cada uno. Realmente en comparación con las cifras que han tenido, pues es una reducción la que ha tenido en el día de ayer. Santiago todavía alta, aunque tú diagnosticó 37 casos menos que la jornada anterior, pero estamos hablando de 70 casos autóctonos, que para lo que logró esta provincia, nuestra provincia, realmente es todavía elevado. Santiago de Cuba cabecera con 5.53 ayer, ha sido donde ha tenido la transmisión mayor, Contramaestre con 12, Palma Soriano con 3 y San Luis y Songolamaya con 1 caso autóctono cada uno. Guantánamo, que ha mantenido el control de la pandemia, 9 casos ayer, 1 menos que la jornada anterior. El mayor número en el municipio cabecera, 5, Baracoa 3 y San Antonio del Sur. Y finalmente, el municipio Isla de la Juventud confirma 1 caso autóctono en el día de ayer, 3 menos que la jornada anterior. Parece que van dando resultados las medidas de control. La tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, como ustedes pueden ver ahora cuando se ponga en pantalla, pues La Habana, aunque inferior a la del día de ayer, sigue siendo la superior de Cuba, 306,9. Reitero, inferior a la del día de ayer. Santiago de Cuba, 107,6, segundo lugar. Granma, 105, también menor a la del día de ayer. Y después ahí tienen
Pinar del Río, Camagüey, Artemisa, Santi Espíritu y el municipio especial Isla de la Juventud, en ese mismo orden. Y ayer, Las Tunas con 20,8, Holguín con 20,8 también, y Villa Clara con 15,2, que son las provincias de Cuba con menor tasa de incidencia. Finalmente, en la caracterización por territorio, ya los 12 municipios que aportan el 49,7% de la incidencia por COVID-19 en los últimos 15 días corresponden con la provincia de La Habana. Reitero, inferior en el día de hoy, pero son los que aportan el mayor número. Habana Vieja y Regla con el mayor número, con la mayor tasa, Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cerro, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Guanabacoa, Marianao, Habana del Este, La Lisa y Boyero, con las cifras más elevadas, con las tasas más elevadas de incidencia en los últimos 15 días. Finalmente, en Cuba, de los 73.204 pacientes que se han diagnosticado en la enfermedad, se mantienen ingresados el 4,8%, 3.527. De estos 3.527, 3.456, el 98%, con una evolución clínica estable. En el día se dieron 705 altas, 4 más que los diagnosticados, balance positivo discretamente, y ya el 94,5% de todos los casos diagnosticados en Cuba están recuperados en estos momentos. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 2 personas que hacen un acumulado de 417 y una tasa de incidencia de 0,56%, inferior al mundo, que hoy es de 2,19, y a las Américas, que se mantiene igual en 2,40. 2 evacuados, 54 retornados a sus países, y en terapia intensiva una cifra superior en 6 a la del día de ayer, 71 pacientes confirmados, mucho riesgo, 27 críticos y 44 graves. Finalmente, el gráfico de la pandemia de Cuba evidencia que en marzo, con 22.614 casos confirmados, estamos hablando que son 390 menos que lo que tuvimos en el mes de febrero. Por lo tanto, faltando los días que faltan para acabar el mes, lamentablemente, a pesar del esfuerzo, no va a ser posible reducir esta cifra en comparación con el mes de mayor número de casos. Con los 93 casos que lamentablemente han fallecido, pues estamos hablando de 15 menos. El mundo, complicado, más de 500.000 en el día, 655.788. Ya la cifra de confirmados en el mundo, ahí la tienen, 127.747.632. Y fallecieron en el día de ayer un total de 11.551 para un acumulado de 2.795.855 fallecidos. En las Américas, epicentro, 44,15% de todos los casos. Ya la cifra de fallecidos, de confirmados, 56.405.069. Fallecidos, 1.355.286, que como ya dijimos, es la letalidad más alta, 2,40%. Y finalizando, le ponemos el gráfico donde están los países que aportan mayor número de casos en el día de ayer. Ahí lo tiene. A la cabeza Brasil y Estados Unidos. Y después le sigue la India, Francia, Polonia, Turquía, Alemania, Italia, Argentina y Colombia. Y los que aportan el mayor número de fallecidos,
pues tampoco hay mucho cambio en comparación con el día de ayer. Brasil en primer lugar, Estados Unidos en segundo, México, Rusia, Colombia, la India, Italia, Argentina, Perú y Ucrania. Fíjense cómo va subiendo el número de países de América que van aportando el mayor número de fallecidos. Hasta aquí la situación epidemiológica de Cuba y el mundo, y realmente todavía muy compleja, aunque con lo que vamos a ver ahora en el segundo momento de esta conferencia, pues muy halagüeño desde el punto de vista de cómo se va avanzando con la vacunación en nuestro país y bueno, muy promisorio. Además, lo que más satisfacción nos da, el interés y el deseo de la población de administrarse la vacuna para participar activamente en el control de la enfermedad. Hoy ha tenido que ser una información más resumida sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo, doctor, aunque vemos que se puede. Que se puede y además que hay una discreta disminución, por tanto las noticias son mejores en relación con la jornada de ayer. Discreta disminución, que no quiere decir que descuidemos las medidas de enfrentamiento a la pandemia. Le agradecemos su presencia en el estudio. Lo esperamos mañana de forma ya habitual en su hora de análisis y de información sobre la situación epidemiológica en el país. Y ha sido la conferencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 701 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 2 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, la cifra de cubanos en terapia intensiva, preocupante, 71 pacientes en terapia intensiva, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. Las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. Ha sido una información resumida porque tenemos, ya lo decíamos en la presentación, un segundo momento con la información sobre ese sueño que todos los cubanos queremos conocer, la vacunación masiva anti-COVID-19. Que me asustan las vacunas. Toda mi infancia llorando cuando toca la vacuna. Mi larga infancia temiendo que me toque la vacuna. Y ahora resulta que sueño y deseo que me pongan una. Aquí está mi brazo. Si es solo un pinchazo. Mi chamaco está perdido. ¡Qué pena, qué papelazo! ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo batazo. Y el corona se va, se va, se va. ¡Se fue! ¡Qué jonronazo! ¡Qué jonronazo! Dicen nuestros chamaquilis. Y qué mejor manera de entrar en el segundo momento que hoy estará dedicado a la vacunación masiva, la ruta de la vacunación masiva anti-COVID-19 diseñada en el país. 2 candidatos vacunales marchan a la vanguardia de 5 con los que cuenta Cuba, Abdala y Soberana 02. De estos temas estaremos conversando en breve con un directivo del grupo de Biocuba Pharma. Le damos la bienvenida en este segundo momento al intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, bienvenida, y tengo el gusto de presentar en este momento al doctor en ciencias Rolando Pérez, quien es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, director de Ciencia e Innovación del Grupo Empresarial de Biocuba Pharma. Doctor, bienvenido, por primera vez está con nuestra transmisión en conferencia de prensa y seguimos hablando del enfrentamiento anti-COVID-19, pero esta vez basados en ese sueño, en las grandes expectativas que tenemos los cubanos con la vacunación masiva, que sabemos que será un largo proceso antes de que concluya el 2021 y un gran reto para la industria biofarmacéutica cubana. Los buenos días, y la primera pregunta creo que se impone en nuestro diálogo sería: ¿cómo marcha hasta este momento esa estrategia de vacunación diseñada? Buenos días, Isela.
para ti, los televidentes y a todo el equipo de trabajo acá en el estudio. Debo decir que los ensayos clínicos fase 3 que están en curso, el ensayo de Soberana 02 tiene un total de voluntarios a vacunar de 44.010 y hasta el fin de esta semana, al cierre de la semana que acaba de concluir, ya se han vacunado 35.153 para un 79.9%. En el caso del ensayo clínico fase 3 de Abdala, que está ocurriendo en las provincias orientales, el total a vacunar es de 48.000 voluntarios y han recibido ya la primera dosis 19.524 para el 40.7%. Estos son los dos ensayos clínicos fase 3 que deben darnos la medida de la eficacia de estos candidatos vacunales. Debo decir que mientras no tengamos la conclusión de estos estudios clínicos y por supuesto el registro, hablamos de candidatos vacunales. Tendremos vacunas cuando ya tengamos autorización de uso por la Agencia Regulatoria Cubana. Y será realmente la campaña masiva de vacunación. Debo decir también que en paralelo a estos ensayos clínicos fase 3 se está haciendo, ya ha comenzado un estudio de intervención, un estudio que también es un estudio de intervención controlado, o sea, y que busca aumentar las evidencias de efectos de la vacuna. Después quizás pueda explicar mejor las diferencias entre un ensayo clínico fase 3 y un ensayo de este tipo. Y ya comenzó en La Habana el ensayo con Soberana 02 en trabajadores de la salud y de BioCuba Pharma. En una primera fase debemos incluir 74.665 voluntarios. Ya al cierre de esta semana, comenzó el lunes de la semana pasada, y en una semana se han incluido 47.266 para un 63.3%. O sea que ha habido un buen ritmo de inclusión. Ahora, en la primera dosis, por supuesto. Hoy es noticia que comienza también la intervención de Abdala. Exacto. El estudio de intervención controlado, ¿no? Con la vacuna Abdala fue aprobado por la Agencia Regulatoria Cubana el sábado 27 de marzo, y hoy lunes 29 estamos iniciando ya la vacunación con este candidato vacunal, lo cual, bueno, debe aumentar, ¿no?, la cantidad de voluntarios que logremos incluir en los próximos días. Esto nos da, yo diría, la situación actual con estos estudios, es decir, los fases 3 y los estudios de intervención controlada. Debo decir también que del resto de las vacunas, en el mes de abril debemos presentar a la Agencia Regulatoria Cubana, el CEMEC, la solicitud de autorización de ensayo clínico fase 2 del candidato Soberana 01, que como se ha estado explicando, pensamos llevar a cabo en la provincia de Cienfuegos. Y también se debe presentar la solicitud de ensayo clínico de los candidatos vacunales Soberana 01 y Soberana 02 en población pediátrica. La idea es comenzar, el diseño que se está realizando es comenzar en edad escolar, es decir, de 5 a 18 años. Y posiblemente en una primera etapa, es lo que está en el diseño, eso ahora se solicita la autorización, bueno, y depende de lo que nos aprueben, pero en una primera fase debe ser de 12 a 18 años y posteriormente completar de 5 a 11 años. Se ha explicado incluso, doctor, que será un proceso escalonado, poco a poco, en dependencia también de las características de cada territorio, de las demandas. En el caso de la intervención, incluso se ha hablado de grupos de riesgo. ¿En qué se diferencia un ensayo clínico fase 3 y un estudio de intervención controlada? Bien, lo primero que debo decir es que un ensayo el ensayo clínico fase 3
digamos, que es la investigación clínica, desde el punto de vista de los ensayos clínicos, que más rigor tiene. Son ensayos que se realizan con un grupo control, o sea, se trata un grupo de pacientes con el producto en investigación, en este caso es un candidato vacunal, o sea, se vacunan un grupo de voluntarios y un grupo recibe un placebo. ¿Qué cosa es un placebo? Es un producto que no tiene actividad farmacológica, o sea, no debe producir ningún efecto. No es la vacuna. No es la vacuna. Tiene el resto de los ingredientes de la vacuna que se utilizan, las sales, el medio en que la solución en que se disuelve el principio activo, pero no es la vacuna. Y desde el punto de vista del frasco, del producto final, son idénticos, porque los ensayos de este tipo se realizan a doble ciega. ¿Qué significa? Que ni el sujeto que es vacunado, ni el que aplica la vacuna sabe si está aplicando el producto en investigación o el placebo. De manera que se pueda, no hay un sesgo, porque en las investigaciones yo pudiera en un momento, bueno, escoger determinados voluntarios para el grupo tratado, diferente al grupo control, que tuvieran en mejor estado de salud. Lo que busca el ensayo de este tipo, que es controlado, aleatorizado. ¿Qué significa aleatorizado? Es que el que recibe la vacuna, el candidato vacunal, perdón, o el placebo, se decide al azar. Se hace una lista de números aleatorios que se llama y se le va asignando a diferentes sujetos, o uno u el otro, pero al azar. Y de esta manera, y a ciegas, o sea, el que aplica la vacuna y el sujeto, el voluntario, no sabe lo que está recibiendo. O sea que no hay manera de introducir un sesgo, de favorecer en el estudio al producto que queremos con respecto al control. Se ha dicho que fase 3 es sin placebo, pero... No, con placebo. Con placebo, perdón. Pero que la intervención sí es sin placebo. Ahora explico. ¿Por qué, doctor? Mire, de todas formas, incluso para completar la idea anterior, incluso, fíjese, en este ensayo de vacuna que es tan complejo, se hace una estratificación previa a la aleatorización. Por ejemplo, en grupos de edades, de diferentes grupos de edades, de manera de estar seguro que al final del estudio pues haya una proporción de mayores de 60, entre 40 y 60 años y menores de 40, que realmente sea reflejo de la población. O sea que, repito, el diseño tiene mucho rigor desde el punto de vista de la metodología científica y nos debe dar un resultado que mide la efectividad del producto. ¿Qué cosa es la efectividad de la vacuna? Bueno, ¿en qué medida reducimos, ¿no?, la tasa de incidencia en el grupo vacunado con respecto al grupo control? Le pongo un ejemplo. Supongamos que en nuestro ensayo fase 3 hay 100 enfermos. O sea, que al final del ensayo tenemos 100 enfermos, ¿no?, en total. Supongamos que 80 estén en el grupo control y 20 estén en el grupo vacunado. Bueno, en este caso 20 es la cuarta parte de 80. Claro. Y por tanto la eficacia sería de un 75%. Ahora, supongamos que no, que de esos 100, en el grupo control haya 90 enfermos y haya 10 enfermos en el grupo vacunado, ¿no? Bueno, 10 es la décima parte de 100. En ese caso tenemos un 90% de eficacia de la vacuna. Quiere decir que cada 10 sujetos, 9 fueron protegidos y 1 no. Lo que quiere decir esto es de que una vacuna, ninguna vacuna tiene una protección del 100%. Y por eso insistimos tanto en que no se deben de dejar las medidas de distanciamiento, protección, en la medida que se desarrolle todo este proceso. Además, fíjese, aun cuando tengamos una vacuna con un alto por ciento de eficacia, para lograr una protección de la población, necesitamos que haya una cobertura, un por ciento mayor de la población vacunada. Claro. Por eso se habla siempre de eficacia
a la eficacia, que es la conclusión quizás de los criterios que se han manejado en otras fases, que es demostrar seguridad, eficacia. Eficacia. Ahora bien, lo que me preguntaba, ¿qué diferencia con los grupos? Los ensayos clínicos no solo tienen que ser randomizados, controlados a doble ciega, que es este tipo de ensayo, fase 3. También existen estudios que se llaman de casos y controles, y existen estudios también clínicos de cohortes. ¿Qué significa? Yo puedo ahora tomar una población, ¿no? Y vacunar un grupo de personas y compararla con personas que tienen un riesgo similar en otra región, en regiones cercanas, y que yo pueda comparar cómo la enfermedad, cuál es la tasa de incidencia de la enfermedad en los que no fueron vacunados. Claro, no están en un estudio, simplemente es una población, por ejemplo, de un municipio comparado con otro. Supongamos 2 municipios que tengan una incidencia similar de la enfermedad. Y yo empiezo a vacunar un grupo de sujetos en un municipio y en otro no. Bueno, ahora yo después busco un grupo de personas que tengan edades similares, digamos, me hago grupos que sean comparables en edad, sexo, raza, ¿no? Y comparo la incidencia de la enfermedad en con respecto a este. ¿Qué estamos hablando entonces? De casos y controles. Exacto. Y lo otro es por cohorte. ¿Qué significa cohorte? Que yo vacune a un grupo grande en una región, pero no todos a la vez. Por ejemplo, lo divido por el número de carnet de identidad. Y por el número de carnet de identidad voy entrando a un grupo y la cohorte que va primera la voy comparando con los que no han sido vacunados, y a medida que voy incorporando, pues puedo ver cómo cambia la frecuencia o la tasa de la enfermedad. Ahora, doctor, a medida que usted ha explicado, se han ido conectando algunos usuarios en redes sociales porque el tema genera gran expectativa entre la población. Sí. Uno de ellos me dice, ya se sabe que se está pensando, doctor, en una vacuna para los niños. ¿Por qué los mayores de 80 no se pueden vacunar ahora? Bueno, se van a vacunar en los estudios de intervención controlada. En el fase 3 no, porque en el fase 3 queremos evaluar, digamos, cuál es la mayor potencialidad de la vacuna en la población con más capacidad de respuesta inmune. Sabemos que existe el fenómeno de la inmunosenescencia, es decir, a medida que una persona envejece, el sistema inmune pierde capacidad de respuesta. Y por tanto, si nosotros vacunamos mayores de 80 años, en esa subpoblación la eficacia pudiera ser menor. Pero realmente, no es la mayoría de la población. ¿Qué alternativas, pregunta, existirá para este grupo poblacional? En los estudios no de fase 3, en los de intervención ya se van a incluir los mayores de 80 años. E incluso en la vacunación masiva también. Lo que para el fase 3, para realmente medir con más objetividad, ¿no?, la eficacia de la vacuna, uno quita el sesgo de personas que tengan una inmunodeficiencia. Ahora, doctor, se ha explicado muy bien fase 3 de ensayos clínicos, pero le propongo, antes de abundar en la intervención, los estudios de intervención, porque incluso muchos habaneros saben que les corresponde un estudio de intervención que abarcará 1,7 millones de capitalinos. Le propongo hacer una pausa porque ya usted lo ha dicho, hoy es noticia el inicio de la intervención del candidato vacunal Abdala para profesionales de la salud y también trabajadores del sector biofarmacéutico cubano. Nos trasladamos hasta Granma y allí nuestros corresponsales nos amplían. Saludos. En el centro médico ambulatorio perteneciente al Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, se prevé recibir a más de 6.000 voluntarios incluidos en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, un producto de la biotecnología cubana cuyo nombre rinde honor al poema homónimo de José Martí, que resalta el amor a la patria. Pero la cifra no es lo más importante. Aquí lo verdaderamente trascendente es que una vez más la ciencia cubana demuestra su grandeza en busca de respuestas a un problema de salud que no es solo nacional, sino mundial. Muchos llegan acá con interrogantes. ¿Duele? ¿Tiene eventos adversos? ¿En qué tiempo será ya una vacuna? Pero lo real es que todos ponen el hombro confiados en ese producto. El pueblo tiene confianza porque conoce que los científicos cubanos avesados en ese campo
han logrado vacunas simples o combinadas que protegen contra varias enfermedades. Y que no lo dude nadie, Cuba también ha demostrado que los productos biotecnológicos 100% cubanos son efectivos. Ahora llega Abdala, también auténticamente cubana, porque sus componentes son de producción nacional. Es un candidato vacunal no replicativo que utiliza proteínas del virus y no el virus completo, lo que elimina la posibilidad de adquirir la enfermedad de la COVID al ser administrada. Ya pasó por fases 1 y 2, comprobándose en grupos reducidos de sujetos que es segura. Ahora está en fase 3, pero sigue siendo un candidato vacunal que como tal continúa en estudio para conocer su respuesta definitiva ante el SARS-CoV-2. Los granmenses tenemos esperanza. Las fases por las que ha pasado Abdala y su respuesta, además de la composición, son factores que apuntan a un futuro promisorio. Confiamos en la ciencia cubana, pero sigue siendo un candidato. Nos corresponde entonces continuar extremando medidas de control y protección ante el virus. Katiuska León, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por esta información, Katiuska León, desde la provincia de Granma con una alta transmisión del virus SARS-CoV-2 y sin dudas con gran expectativa también por el inicio de los estudios de intervención en esa provincia con el candidato vacunal Abdala, aunque ya comenzaron la fase 3 de ensayos clínicos. Doctor, y a propósito, Katiuska nos da el pie para comenzar a hablar de los estudios de intervención. Le decía que los habaneros tienen gran expectativa también, porque se ha explicado que incluye a una amplia población de La Habana, 1,7 millones de capitalinos. ¿En qué consiste un estudio de intervención? Y la otra pregunta que nos traslada un televidente en estos momentos es ¿cuándo se prevé iniciar la intervención en los municipios capitalinos? Correcto. Bueno, primero decir que lo que hasta ahora tenemos ya autorización de la agencia regulatoria es con respecto a, en los estudios de intervención controlado, es en personal de la salud, trabajadores de BioCuba, Pharma y otros grupos de riesgo. Y en una primera etapa. Y que eso, bueno, deberá continuar a un estudio de intervención poblacional igual controlado en lo que es la provincia de La Habana. De la cual aún no tenemos la autorización, pero precisamente de todos estos estudios y de los datos que se van generando, se debe obtener dicha autorización. Ese estudio de intervención, repito, lo que pretende es acumular datos de eficacia de la vacuna, pero ya en la población, en lo que llamamos el mundo real. Recuerden que cuando le hablé del fase 3, yo le hablé de un grupo, o sea, de un grupo tratado, de un grupo control. A veces uno usa términos técnicos, pero para que la investigación sea rigurosa, se hacen criterios de inclusión, de exclusión, para que sea más homogénea las poblaciones y uno pueda llegar a conclusiones sólidas. Pero sin embargo después viene la vida real. Claro. ¿Qué es la intervención? La intervención, el que fue vacunatorio y en ese momento se puso y no volvió a ir a la otra y no cumple. O sea, cuando uno hace una intervención poblacional es lo que pasa en la vida real. Y nos mide la eficacia de la vacuna, pero ya en condiciones de una intervención o de una, yo diría, a nivel de la comunidad, de la población. En el caso de La Habana, doctor, la de más difícil control de la pandemia, correcto. ¿Cuándo se prevé comenzar este estudio? Incluso en La Habana se prevé hacer ese estudio, aun cuando aún no está, no estuviera el registro. Nosotros esperamos tener las autorizaciones de uso de estos candidatos en el mes de junio, posiblemente. Posiblemente, ahora esto va a depender de los datos, la población tiene que entender, ¿no? Ahora, precisamente dada la situación epidemiológica de La Habana y que daría también la oportunidad de acumular mucho más datos del efecto de los candidatos vacunales, se está diseñando un estudio poblacional en toda la población de La Habana, 1,7 millones de habitantes. Y eso esperamos que inicie en el mes de mayo. ¿Por qué en mayo? Porque también tiene que entender nuestro pueblo que la producción de las vacunas, el escalado de las vacunas se ha venido realizando en paralelo a los datos que hemos tenido. Uno no puede, mientras no tenga la evidencia clara de que la vacuna funciona, protege, induce respuesta inmune, bueno,
no puede hacer producciones a gran escala. Y debo decir también que la producción a gran escala de estas vacunas es un proceso complejo. Las producciones biotecnológicas son realmente producciones complejas que requieren de mucha ciencia, conocimiento, tecnología, y que realmente muy pocos países en el mundo tienen capacidades industriales de producciones biotecnológicas, que las tiene Cuba. Pero yo incluso recomendaría que en próximas emisiones no solo le explicáramos a la población los resultados de las evaluaciones clínicas, sino también de los procesos biotecnológicos, del escalado industrial, para que puedan apreciar lo complejo de estos procesos. Lo vamos a hacer porque tenemos un segundo momento en la semana, además de hoy lunes, de esta jornada de lunes, también el jueves tendremos este segundo momento dedicado a la explicación de la estrategia de vacunación en el país. Una última pregunta, doctor, que nos envía un televidente. Hola, doctor, los saludamos. Soy un cardiópata que tiene un tratamiento estable con warfarina. ¿Me podré vacunar? Bueno, mire, ¿qué yo le puedo decir sobre eso? Cuando la persona llega al vacunatorio se le hace un interrogatorio en el cual se le pregunta de enfermedades que padece, de medicamentos que recibe. O sea, él tiene que declarar en primer lugar que está recibiendo ese tratamiento. Ahora, y los médicos evaluarán con el resto de su estado de salud si es pertinente o no la vacunación. Pero lo que sí puedo decir es que en los criterios de inclusión o de exclusión, en este caso, del ensayo clínico, no está el administrarse warfarina. Quiere decir que en principio es posible que se pueda vacunar. Ahora va a depender de la evaluación que de voluntario haga el equipo médico que está allí en el vacunatorio. Doctor, le agradecemos su presencia en este espacio, por la explicación, por el análisis también, por compartir algunos criterios y opiniones sobre el estado actual de la ruta que se ha trazado en el proceso de vacunación masiva anti-COVID-19, que será el último peldaño. Usted lo ha aclarado aquí, la vacunación masiva será el último peldaño Exacto. de un grupo de procesos que se encuentran divididos en dos componentes esenciales. La fase 3 de ensayos clínicos, por un lado, de nuestros candidatos vacunales, y los estudios de intervención a grupos de riesgo, a trabajadores de la salud, también a trabajadores del sector biofarmacéutico cubano. Las gracias por su presencia y lo esperamos el jueves. Usted u otro invitado del grupo empresarial, otro de los científicos que también están enfrascados en buscar una solución, una cura, al menos una prevención, un aliento contra la COVID-19. De esta forma estamos poniendo punto final a este espacio que hoy ha hablado de enfrentamiento a la COVID-19 en un primer momento con la explicación sobre la situación epidemiológica en el país y en este segundo momento sobre la estrategia cubana para el uso de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19 que más a la vanguardia se encuentran, Soberana 02 y Abdala. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.